Para poder entender esto que les quiero decir, que les quiero mostrar, si se me permite enseñar, ¿sí? Voy a hacer un pequeño recuento de 7 eventos que ya hemos visto. En Marcos 1:25 se produce la expulsión del demonio. Ustedes recordarán que Yeshua se encuentra en la sinagoga, habla de una forma que la gente se sorprende porque habla como quien tiene autoridad, no como los escribas que repetían como loros, como pericos. Y en Marcos 1:25 se da la expulsión de un demonio. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos, nosotros ya lo vimos hace tiempo, que el demonio le dice, ¡Ea! ¿Sí? Que está mal traducido, ¿se acuerdan? Yo le dije, en la Biblia aparece como, como, como que está diciendo algo nada más, pero sin embargo, Lea, yo les conté que en griego significa, es una palabra que significa permiso para poder hablar. Ustedes recuerdan que Yeshua lo hace callar, ¿sí? Pero recordemos eso, Marcos 1:25 expulsa al demonio. En Marcos 1:31 se da el episodio de la suegra de Pedro, donde Yeshua ingresa a la casa de Simón y expulsa la fiebre de la suegra de Pedro. En Marcos 1:40 se da aquella situación donde yo les dije que nuestro Señor expresa un enojo, ira, y Él limpia a la persona que tiene zarat, lo cual se traduce como lepra. En Marcos 2:5, Yeshua perdona los pecados del paralítico y precisamente por ello es juzgado por los fariseos. En Marcos 2:16 se nos presenta la fiesta organizada por Leví, por Mateo, y es juzgado por los fariseos por comer precisamente con los publicanos, con los recaudadores de impuestos. En Marcos 2:24, los fariseos juzgan a los discípulos del Señor por tomar espigas del campo. Y en Marcos 3:5, Yeshua cura al hombre en la sinagoga que tiene una mano seca, que yo les había dicho que de acuerdo al evangelio de los nazarenos, es la mano de su trabajo, ¿sí? La mano derecha con la cual este hombre trabajaba. Él cura al hombre que tiene la mano seca en Shabbat, y ya directamente fariseos y herodianos complotan para matar a Yeshua. Vamos a analizar uno de estos eventos en particular. El de Marcos 2:23, que comienza en 2:23, que yo les he mencionado, que tiene que ver con las espigas. Lo vamos a ver desde los 3 evangelios. Marcos 2:23 dice, ustedes recuerden que hablábamos de los evangelios sinópticos, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas. Marcos 2:23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un Shabbat, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Lucas capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció en un día de reposo que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Mateo 12:1 dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí? de, eh, de lo que cada evangelista nos muestra en los versículos. He dicho hasta el cansancio que estos son los llamados evangelios sinópticos. Este nombre sinóptico surge a partir de un libro que le escribió un teólogo llamado Griesbach, un libro que lo llamó Sinopsis, donde colocó en paralelo los 3 evangelios, ¿sí? Cuando uno los coloca en paralelo, puede ver las similitudes y las diferencias. Marcos dice aconteció, Lucas dice aconteció, y Mateo dice en aquel tiempo, ¿sí? Enekeino, en griego. Marcos dice al pasar él por los sembrados. Mateo dice iba Yeshua por los sembrados. Y Lucas dice pasando Yeshua por los sembrados. Básicamente es lo mismo. Marcos dice sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Mateo nos dice sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Lucas nos dice, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Si ustedes se fijan, los tres evangelios tienen en común la palabra arrancar, ¿sí? Observen, yo acá lo estoy marcando. Los tres evangelios dicen arrancar. O sea, los discípulos arrancaron espigas. Los tres evangelios dicen espigas. Y ahora vamos a ver por qué estas cosas son importantes, ¿eh? Los tres evangelios dicen espigas. Por otro lado, el evangelio de Mateo nos da un detalle, nos dice, tuvieron hambre. Ni Marcos ni Lucas nos dice que tuvieron hambre. Entonces Mateo está agregando algo que Marcos no tiene. ¿Qué agrega Lucas que Marcos no tiene y que tampoco tiene Mateo? Nos dice que las restregaron con las manos. ¿Sí? Bueno, si ustedes me permiten, voy a hacer una versión libre, que ustedes lo pueden leer, acá lo escribí. A partir de unir la información de los tres evangelios, yo puedo decir que en el tiempo preciso, o sea, esto que dice en aquel tiempo, en griego se traduce también como en el tiempo preciso. En el tiempo preciso aconteció, que es lo que pone Marcos, que Yeshua iba pasando por los sembrados, lo cual ustedes pueden ver acá, acá y acá, o sea, no estoy agregando nada. En el tiempo preciso, que nos dice Mateo, aconteció que Yeshua iba pasando por los sembrados con sus discípulos, ¿sí? Ellos tuvieron hambre, que es algo que nos dice Mateo, y arrancaron espigas, lo cual nos dicen los tres evangelios, las cuales restregaron para comerlas. ¿Verdad? Esto es una versión libre mía, ¿sí? En la cual, respetando lo escrito por los tres autores, yo compongo un nuevo versículo donde pongo la información de los tres. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué esto es importante, ¿sí? Fíjense que yo les relaté varias cosas al principio, la expulsión del demonio, ¿sí? La sanación de la suegra de Pedro. En cada uno de los eventos que se relatan y que ocurren en cosas particulares, ¿sí? En personas particulares, perdón. En un caso es una persona a la cual se le expulsa un demonio, en otro caso es la suegra de Pedro, en otro caso es un hombre que tenía Sarat, en otro caso es un paralítico, ¿sí? Son todas personas particulares, personas diferentes, porque obviamente al que le expulsó el demonio no es el mismo que le curó la parálisis, ni es el mismo que tenía Sarat, ni es el mismo que estaba comiendo con Mateo, porque eran publicanos. O sea, cada uno de estos eventos son personas diferentes. O sea, cada uno de estos eventos relatados y que ocurren en personas diferentes, particulares, aun cuando no conozcamos sus nombres, nos dan ejemplos para nuestra historia personal. ¿Sí? Como no son personas particulares de las que conozcamos su nombre, por ejemplo, y lo que ocurrió, lo que aconteció luego con ellos, cada una de estas personas nos sirven para nuestra historia personal. Observen ustedes que antes de que una persona pueda servir a Yeshua, es necesario que esa persona se libere. Marcos 1:25 es expulsado el demonio, o sea, esa persona es liberada. Por esto es que uno de los primeros eventos es esta expulsión del demonio. Obvio, tal vez no es el caso de todos, no es el caso de los, por ejemplo, de los presentes. No todas las personas tienen que ser liberadas de un demonio. Repito, no todas las personas están demoniadas, pero sí es necesario que todas las personas rompan y destruyan los pactos personales, raíces familiares incluso que se han arrastrado a través de décadas, a veces a través de cientos de años en los cuales las maldiciones personales nos persiguen. Todas las personas, cuando nosotros salimos a la calle y nos encontramos con una persona, todas las personas tienen una historia que tiene que ser cambiada, que tiene que ser rota, que tiene que ser reemplazada. Muchos de esos, como digo, tienen cadenas de maldiciones
pactos que quizás sus antepasados han hecho o maldades que sus antepasados han cometido y que llegan hasta su vida actual como una maldición en su faz económica, en su faz espiritual, una maldición en su vida de relación. Todas las personas, antes de conocer a Yeshua, tienen que ser liberadas. Por eso lo primero que nos muestra Yeshua, en Marcos 1:25, es la liberación de una persona. Muchas veces, lo que una persona requiere no es quizás una liberación, como digo, exclusivamente espiritual. Por eso es que en otras ocasiones, la primera llegada de Yeshua a la vida de una persona consiste en la sanidad física. O sea, el testimonio del poder de Yeshua obrando en la vida del creyente. Por eso es que en 1:31 se nos habla de la liberación de la suegra de Pedro y en 1:40 se nos habla de la limpieza del Zarat. En definitiva, enfermedades espirituales y enfermedades físicas que están atando a la persona, de las cuales las tiene que liberar Yeshua. Que es lo que vemos precisamente en esos dos ejemplos. Ahora, más allá de la liberación física a través de la sanidad, o la liberación a través de quitar un mal espíritu, un demonio que pueda estar obrando en la vida de una persona, es necesario que aquel que se acerca a Yeshua reciba el perdón de pecados. De nada sirve que se expulse el demonio de una persona, de nada sirve que reciba sanidad, si luego esa persona no va a rendir su voluntad ante el Salvador y recibir el perdón de los pecados. Esto es lo que vemos en Marcos 2:5, donde perdona los pecados del paralítico. Lo que les estoy mostrando es que en estas personas individuales hay una muestra de los pasos que va teniendo el creyente en su vida. En Marcos 2:16, lo que vemos en la fiesta organizada por Mateo, tanto como en el tránsito de Yeshua con sus discípulos por los sembradíos, lo que vamos a ver es la presencia de Yeshua y sus discípulos, o sea, ustedes y yo también, en el lugar donde están las personas que tienen que ser parte del redil. Observen que Yeshua es criticado en la fiesta organizada por Mateo por estar con los publicanos, y él dice, estoy con aquellos que están enfermos, enfermos de pecado, por supuesto. Vamos a ver cómo en el tema de las espigas tenemos una alegoría impresionante. Y luego que la persona ha abandonado su vida, ha abandonado el pecado, es como ese publicano que cambia su vida, es recién cuando la persona, naturalmente, va a tener su brazo fortalecido. ¿Para qué? Para trabajar en la obra del Señor. ¿Y ese ejemplo dónde lo tenemos? Lo tenemos precisamente en ese hombre que tiene, en Marcos 3:5, un brazo seco, un brazo que está muerto, un brazo que no tiene fuerza, y que recibe la sanidad de Yeshua para poder servirlo. En otra ocasión vamos a analizar en profundidad cada una de estas situaciones, pero hoy me detengo en uno. En lo que hemos visto, por eso me tomé el trabajo de hacer esa pequeña tabla, lo que hemos visto con respecto a Yeshua en los sembradíos, ¿sí? Siempre en cada uno de estos eventos encontramos oposición de los fariseos, de los escribas y de los herodianos. Miren, vamos a tener en Juan una explicación de por qué esta gente se opone a Yeshua. Juan capítulo 4, versículo 35 al 38 nos dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando Yeshua dice estas palabras a sus discípulos, ustedes recordarán, él ha tenido el encuentro con la samaritana,
¿sí? Y le ha dicho las cosas que ella ha hecho en su pasado. Ella, emocionada, fue a la ciudad samaritana y le dijo a la gente, aquí se presentó alguien que me dijo todo lo que yo había hecho. Y entiende que está frente al Mesías. Y es ahí cuando los Shomronim, cuando los samaritanos, que son ovejas perdidas de la casa de Israel, recuerden ustedes que yo le dije que hoy al comenzar, que los Shomronim eran mezcla de asirios y de las tribus del norte, en ellos tenemos una representación de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los samaritanos salen de su ciudad y se acercan a Yeshua. Y eso es lo que él está viendo. Los discípulos lo están mirando a él, pero Yeshua está viendo a los Shomronim, a los samaritanos que se le están acercando. Y por eso dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los samaritanos, hasta el día de hoy, usan ropa blanca. Son los samaritanos los que se están acercando. Y asimismo, él los está comparando con espigas que están listas para ser cegadas. Ya están preparadas. Ahora, observen ustedes que Yeshua mismo está diciendo que hay otros que labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Imagínense ustedes que lo que estamos viendo en este campo, que está preparado, es la humanidad misma, la cual no estaba ni está libre, sino que hay seres, instituciones, iglesias y fuerzas de la oscuridad que la dominan. Estos realizaron su trabajo durante siglos y son los dueños de la voluntad de esas personas. Me refiero a los que están en el catolicismo, en el Umbanda, en el Quimbanda, los que están en el ateísmo. Esas personas tienen su voluntad dominada por aquellos que han hecho ese trabajo durante siglos. Instituciones, iglesias, fuerzas de la oscuridad que los dominan. Y los creyentes en Yeshua, los apóstoles, los discípulos y nosotros, vienen a arrancar de sus manos a esas personas. Por eso que hice tanto hincapié en que los 3 evangelios hablan de arrancar las espigas. Yeshua, en Juan capítulo 4, compara a las personas que tienen que recibir el evangelio con esas espigas que están listas para ser cegadas. Por eso es que los discípulos arrancan esas espigas en el campo, tal cual nos dicen los 3 evangelios sinópticos. Los creyentes en Yeshua vienen a arrancar de sus manos, de las manos de esos que los han tenido y dominados a las personas. Por esto es que han entrado en sus labores. Y estos seres, obviamente, instituciones, van a presentar batalla. Observen ustedes que en los 3 evangelios se nos habla, como nos dice Mateo, de un tiempo preciso, un tiempo escogido. ¿Y cuál es ese tiempo? Obviamente este. Los campos están listos para ser atravesados por los creyentes. Pasar por los sembrados, o sea, salir a buscar las personas donde se encuentren. Esos discípulos de Yeshua, en estos tiempos, es evidente que se refiere a nosotros, pero también a aquellos que nos guiaron a este momento. Observen ustedes que uno de los evangelios nos dice que los discípulos de Yeshua tuvieron hambre. ¿Y saben por qué nos dice eso? Porque si no se tiene hambre y pasión porque otros puedan conocer la verdad, entonces no se va a ser parte de esta divulgación del Evangelio. ¿Por qué arrancar espigas? ¿Qué implica el acto de arrancar? Las personas que son parte de un grupo, de una manada, pero en los caminos del Eterno, lo primero que hacemos es tomarlos de allí y hacerlos parte de un grupo de escogidos, de arrancados. ¿Por qué uno de los evangelios nos habla de restregarlas en las manos? Restregar es el acto ese de frotar los granos y ¿qué? Y quitarle la cáscara que no sirve. En este caso, lo que nos están presentando es una labor espiritual, algo que nace con nuestra voluntad, con ese hambre que tenemos, pero en lo que somos parte. ¿Parte de qué? De sacar lo bueno de la persona, eliminando lo superfluo. Pero eso es una tarea en la cual nosotros somos parte. ¿Por qué? Porque la guía, precisamente, es del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, quien guía a los discípulos en el conocimiento de los caminos de Dios. Como pueden ver, en estos pequeños versículos, que en realidad, si ustedes se fijan, en un caso fue un versículo solamente, tenemos
toda una enseñanza acerca de la comisión de estos tiempos finales, en los cuales tenemos que salir a arrancar esas espigas que están en los campos, pero que están preparadas y a las cuales precisamente Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guía. Bueno, y por hoy me parece que es suficiente.